Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública argentina. Vamos a viajar otra vez en el tiempo y lo haremos hasta el año 1983. Vamos a dedicarle el programa a acontecimientos sucedidos justamente durante ese año, un año muy especial para los argentinos porque, como sabés o como recordarás, en 1983 recuperamos la democracia después de una dictadura de casi 8 años que fue por el momento y espero que para siempre la última de la historia argentina. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumía como el primer presidente democrático después de esa dictadura y además 15 días más tarde creaba la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, cuyo informe serviría para juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Mientras tanto, en el mundo teníamos a las potencias, a Estados Unidos y a la Unión Soviética en plena Guerra Fría y a punto de provocar un conflicto nuclear sin precedentes para el mundo. Por suerte no pasó y podemos contarlo, pero por esos tiempos el presidente Ronald Reagan impulsaba un programa de defensa militar conocido como Iniciativa de Defensa Estratégica o popularmente, veremos después por qué, como la Guerra de las Galaxias, que ponía efectivamente en vilo al mundo ante la posibilidad de utilizar armas con una tecnología que hasta el momento no habíamos conocido. Hablaremos de Argentina, del mundo y de otros temas también que tienen que ver con ese 1983, con especialistas y con mis compañeros. ¿Cómo estás, Paloma Boxer? Muy bien, ¿vos, Juan? Bien, gracias. Se lo conoce con ese nombre porque ese mismo año se estrenó El Retorno del Jedi. Ah, mirá. Sí, que es el 6º episodio o el 3º de la primera saga de la Guerra de las Galaxias. Entonces pongámosle Guerra de las Galaxias a esto que inventó Ronald. Sí, es muy marketinero. Vamos a tener una nota con un crítico de cine que nos va a hablar de la trascendencia de la Guerra de las Galaxias, que quizás es uno de los films de ciencia ficción más populares y taquilleros de la historia. Una saga que parece interminable, ¿no? Vamos a seguir teniendo, además, ahora incluso en 2019. ¿Cómo estás vos, Florencia Ballarino? Muy bien, Juan. Y en este contexto vamos a hablar también del incidente del equinoccio de otoño, cuando el 26 de septiembre de 1983, un teniente ruso conocido como Stanislav Petrov, debe ser ese señor que está allí, tuyo. sí. Bueno, evitó lo que podría haber sido una catástrofe mundial, una guerra nuclear. Él tenía que avisar a sus superiores si había algún tipo de ataque de misiles, pero va a desconfiar y va a decir después esta frase tan famosa como, bueno, la gente no comienza una guerra nuclear con solo 5 misiles. Y no, es poquito. Si la querés ganar, me parece que 5 misiles es poco. Vamos a tener un informe que nos va a contar qué fue este incidente. Sí, que tal vez no conozca. Yo, de hecho, no lo recordaba o creo que no lo conocía. Vamos a revivirlo hoy. ¿Cómo estás vos, Maximiliano Tomás? Bien, Juan, la podés empezar, pero seguramente no la vas a ganar. No la vas a contar. Vamos a hablar también de 1983 y 2 libros por lo menos bastante peculiares, publicados, uno en Argentina y otro en Francia y en español al mismo tiempo. Detrás de ellos, 2 grandes escritores argentinos. Uno tiene que ver con la Guerra de Malvinas, otro con un viaje personal. Creo que sé de qué libros estás hablando, pero vamos a mantener la intriga, por lo menos hasta dentro de un rato. Y recibamos ya a nuestro primer invitado para comenzar a hablar de lo que fue el regreso de la democracia en Argentina. ¿Quién viene, Paloma? Hoy nos visita Marcos Novaro. Él es profesor de Teoría Política Contemporánea, dirige el Centro de Investigaciones Políticas y el Archivo de Historia Oral de Argentina Contemporánea. Escribió varios libros sobre política contemporánea y colabora en diversos medios de comunicación. Es además investigador principal del CONICET. Muchas gracias, Marcos, por estar con nosotros. A ustedes, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuáles fueron los acontecimientos, el marco social y político que permitió que en 1983 los argentinos pudiéramos volver a votar a un presidente democrático? Bueno, principalmente la derrota y el fracaso de la dictadura, digamos, ¿no? La derrota en la Guerra de Malvinas, y la acumulación de fracasos económicos y políticos de la dictadura, ¿no? Veníamos de una gran crisis que fue tal vez la primera de una serie de crisis muy catastróficas para la industria en particular, entre 1981 y 1982. Eso aceleró la inflación y a colación de esto hubo un aumento de la pobreza que en Argentina hasta ese momento no es que era desconocida, pero no tenía nada que ver con lo que se había vivido hasta ese punto en las últimas décadas, digamos, ¿no?
fue el inicio de una serie de problemas económicos que después iba a enfrentar la democracia con muchas dificultades. Y creo que el colapso final fue sin duda la derrota en Malvinas, que implicó que los militares, que ya estaban muy divididos, terminaran descomponiéndose como un factor de poder, ¿no? A partir de ese momento las Fuerzas Armadas entraron en descomposición, ¿no? ¿Y cuándo empieza el proceso de transición que permite que los partidos políticos puedan organizarse para esas elecciones que iban a venir? Los partidos venían organizándose un poco ya desde antes, ¿no? Se había creado la multipartidaria en 1981. Pero convengamos en que la sociedad, digamos, todavía no había respondido a ese llamado de los partidos a tratar, digamos, de empezar a acorralar a los militares. Recién después de Malvinas y de esa crisis económica, la multipartidaria empezó a organizar manifestaciones masivas, empezó a tener una convocatoria hasta ese momento que no se había visto, y eso permitió acelerar el cronograma electoral, digamos, ¿no? Lo único que se pusieron de acuerdo los militares con los civiles fue un cronograma para llamar a elecciones lo más rápido posible y abandonar el poder. O sea, había gente en las calles, aún en plena dictadura, ¿no? Sí, había sobre todo sectores movilizados, ¿no? Por los problemas económicos, el sindicalismo había empezado a movilizarse. Antes de la invasión de Malvinas, recordemos, hubo una protesta que fue convocada por sectores de la CGT, que fue, digamos, la primera protesta masiva y reprimida por la policía. Y estaba el movimiento de derechos humanos, digamos, ¿no? Las protestas por la represión ilegal, por el terrorismo de Estado, que ya venía de tiempo antes y que empezaba a manifestarse públicamente, ¿no? En convocatorias que empezaron a ganar peso en la sociedad y empezaron a ser difundidas en los medios de comunicación. Pero manifestaciones masivas, digamos, de una opinión pública deseosa de que los militares se fueran, no había, un poco por temor y otro poco por la idea, digamos, de que era inviable presionar a los militares, que estaban muy cómodos en el poder y que ellos mismos habían dicho, las urnas están bien guardadas y nos vamos a quedar muchos más años. Tremenda esa frase, ¿no? ¿Y en qué momento la figura de Raúl Alfonsín empieza a ganar volumen y a convertirse en lo que iba a ser después? Es interesante porque es una figura que en realidad, por la gran opinión pública, era bastante desconocida, digamos, ¿no? Era un político con mucha historia en el radicalismo, pero una historia acotada, digamos, a las segundas filas. Y muy rápidamente, entre 1982 y 1983, ganó centralidad, digamos, ¿no? Se volvió una estrella y se volvió el referente de la transición democrática, digamos. Hoy lo recordamos como el hombre de la transición, el hombre de la democratización. El padre de la democracia. El padre, ¿no?, de la Le democracia, digamos, ¿no? Y hasta ese momento era un político, digamos, de segunda línea. ¿Por qué tuvo tanta, digamos, fue tan exitoso en ocupar el centro de la escena? En parte por la ausencia de Balbín, que había muerto muy poco tiempo antes, entonces el radicalismo se había quedado sin un líder nacional importante. En parte por su propia habilidad, digamos, de interpretar el sentido del momento. Y también por él las dificultades del peronismo, ¿no? El peronismo era un partido con muchos problemas para reorganizarse, estaba muy dividido, no tenía figuras nuevas para mostrar. Fue finalmente con un candidato como Ítalo Luder, que era un viejo político de la vieja guardia del peronismo, ¿no? Entonces todos esos factores ayudaron mucho a Alfonsín, obviamente que el principal fue su propio mérito, ¿no? Claro. Vamos a presentarte, por si no lo conoces o no conoces algunos detalles de su vida, a Raúl Ricardo Alfonsín, el primer presidente democrático después de la dictadura que asumió el 10 de diciembre de 1983. ¿Quién fue Raúl Ricardo Alfonsín? Raúl Ricardo Alfonsín fue un abogado, maestro y político argentino que el 10 de diciembre de 1983 asumió la presidencia del país, poniendo fin a uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Había nacido en Chascomús, provincia de Buenos Aires, en 1927. Fue el mayor de los 6 hijos que tuvieron Raúl Serafín Alfonsín y Ana María Falks. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús, los secundarios en el Liceo Militar General San Martín y en el año 1950 se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires. En 1949 se casó con María Lorenza Barreneche y tuvieron 6 hijos, de los cuales solo Ricardo Luis se dedicó a la actividad política. Raúl Ricardo Alfonsín comenzó a participar en política al ingresar en el movimiento de intransigencia y renovación de la Unión Cívica Radical en Chascomús, donde también participó de la fundación del diario El Imparcial. En 1954, cuando tenía 27 años, fue elegido concejal de su ciudad natal.
4 años más tarde fue electo diputado provincial de la provincia de Buenos Aires y luego diputado nacional durante el gobierno del radical Arturo Illia entre 1963 y 1966. Con la instalación de la Revolución Argentina en 1966, Alfonsín estrechó sus contactos con los sectores de centro-izquierda y comenzó a desarrollar desde la provincia de Buenos Aires un pensamiento socialdemócrata dentro del radicalismo que tendría un considerable impacto en la juventud. Entre 1971 y 1972, los jóvenes radicales de la Junta Coordinadora Nacional y Franja Morada, que habían mantenido una militancia activa contra la dictadura militar, comenzaron a acercarse a Raúl Alfonsín. El 18 de diciembre de 1975, 3 meses antes del golpe militar, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Además, durante la dictadura, ofreció gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar habeas corpus por los detenidos desaparecidos. A fines de 1982, una vez abierto el proceso de transición a la democracia bajo la presidencia del general Reinaldo Vignone, Alfonsín se convirtió primero en presidente de la Unión Cívica Radical y poco después en candidato a presidente de la Nación. Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y el radical triunfó con más del 50% de los votos por sobre el candidato justicialista Ítalo Luder. Al poco tiempo de asumir el mando, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. A pesar de la amenaza de los militares y los vaivenes económicos, durante su gobierno, Alfonsín logró consolidar las instituciones y entregar en mano el bastón presidencial a otro presidente democrático en 1989, Carlos Saúl Menem. Falleció el 31 de marzo de 2009 a los 82 años. ¿A qué apelaba Marcos Alfonsín en sus discursos? Bueno, apelaba a la idea de que con la democracia tenía que volver todo un conjunto de creencias y de formas de convivencia que Argentina había ido perdiendo, ¿no? La democracia no implicaba solamente un sistema político, elecciones, sino recuperar el respeto a la ley principalmente, ¿no? La idea de que la última dictadura había destruido toda forma de respeto a la ley, no solamente a través de la represión ilegal, sino del avance de la corrupción en el Estado, ¿no? El modo anárquico de manejo del Estado en general. Recuperar también la esperanza de una sociedad integrada, ¿no? La idea de que Argentina era un país, a diferencia de otros países latinoamericanos, donde había educación para todo el mundo, que había salud para todo el mundo, había servicios públicos accesibles para todas las clases sociales. Esas promesas de la democracia de alguna manera generaron la ilusión de que no solamente volvíamos a tener un sistema de convivencia política, sino que volvíamos a tener un proyecto colectivo, ¿no? La idea de que volvía una ética institucional y un proyecto para el país. Marcos, ¿y qué era el movimiento de renovación y cambio y qué rol cumplió? Bueno, dentro del radicalismo, en los años, digamos, de la proscripción del peronismo, se había ido formando un sector que era, digamos, el progresismo del partido y que trataba de competir con el peronismo, pero desde la izquierda, digamos, ¿no? Recogía las promesas del peronismo y planteaba que él era incapaz de cumplir esas promesas de justicia social, de integración, de desarrollo, y que el radicalismo finalmente tenía esas banderas desde antes y que tenía que recuperarlas. Eso fue de alguna manera también la clave del triunfo de Alfonsín, que explica que por qué incluso sectores bajos, sectores que tradicionalmente habían votado al peronismo, ¿no? Los obreros desilusionados del peronismo de los 70 votaran a Alfonsín, digamos, ¿no? Que cargó a su gobierno de una voluntad, digamos, de transformación muy grande y también generó de alguna manera una expectativa difícil de cumplir, ¿no? O sea, esto tuvo una contracara que fue que la democracia no estaba muy preparada para atender todas esas demandas que Alfonsín convocó y generó también una desilusión, ¿no? ¿Cómo fue ese 30 de octubre? Esa primera votación después de muchos años. ¿Cuándo se supieron los resultados? ¿Por cuánta diferencia ganó Alfonsín? Mirá, yo recuerdo, ¿no? La gente salió a la calle de una manera espontánea e impresionante, ¿no? O sea, era una fiesta y la fiesta se repitió después el 10 de diciembre, digamos, ¿no? La idea de que nos reencontrábamos como sociedad, ¿no? Después de años y años
de violencia, de temor, había una esperanza y esa esperanza estaba expresada en la voluntad de todos los ciudadanos en las urnas. Una elección que tampoco estaba claro quién iba a ganar, por otro lado, ¿no? Y esto estuvo alimentado también por esa sorpresa del triunfo, Claro. ¿no? Alfonsín derrotaba al peronismo que parecía ser invencible en las urnas. Incluso perdía la provincia de Buenos Aires el peronismo. Y una derrota demoledora, ¿no? Por más de 10 puntos, con una victoria en territorios que eran como el territorio natural del peronismo, ¿no? Entonces, eso generó también una expectativa en el propio Alfonsín de que tenía como una capacidad para transformar el país exagerada, digamos, ¿no? O sea, la idea de que, bueno, la sociedad me está acompañando de tal manera que puedo hacerlo todo. Puedo hacer la reforma económica, puedo hacer un cambio institucional, un cambio cultural. Fue un problema, digamos, ¿no? A veces los presidentes que ganan por grandes diferencias de votos terminan generando ilusiones y generándose ellos mismos ilusiones difíciles de manejar. ¿Y cómo fue aquel discurso de la noche del 30? Fue espectacular, ¿no? Alfonsín estaba en su mejor vena. Esos meses entre octubre y diciembre, Alfonsín fue una estrella, ¿no? Una estrella de la comunicación, una estrella de la transformación política, de la capacidad de usar la palabra política para transformar la vida en la sociedad, ¿no? La forma de entender los problemas. Y eso tuvo, yo creo que un impacto duradero, ¿no? Más allá de después de la desilusión que generó la crisis económica y las dificultades, digamos que era mucho más difícil de lo que todos habíamos pensado cambiar la situación económica, revertir los largos años de crisis y de atraso, ¿no? De una economía que estaba muy atrasada en muchos aspectos. De todos modos, la promesa democrática siguió viva, ¿no? Y yo creo que tuvo mucho que ver con esa potencia de la palabra de Alfonsín. Es que eran muchos problemas, ¿no? Perdón, Juan, al mismo tiempo era lo económico, lo social, lo político, y estaban los militares ahí. Claro, los militares todavía. Se iba a preguntar si Alfonsín ya tenía la idea, la decisión tomada de juzgar a los militares antes de llegar al gobierno. Sí. Yo creo que Alfonsín, además lo ha contado muy bien y lo han contado también los colaboradores de Alfonsín, ¿no? Que fue uno de los temas que él más se preocupó por pensar una estrategia. Porque sabía que era un tema muy delicado, muy complejo, donde no era tan fácil avanzar contra el poder militar porque todavía tenían una capacidad de daño, digamos, ¿no? Las instituciones militares estaban descompuestas, desarticuladas, pero de todos modos seguían siendo un poder autónomo, indiferente al juego institucional, digamos, ¿no? Y ya por eso mismo tenían capacidad de daño, ¿no? De violentamente interrumpir el juego institucional. Y tampoco había antecedentes en el mundo en los cuales basarse, ¿no? Y claro, digamos, ¿no? Argentina no era un país que había sido, digamos, ocupado por un ejército extranjero como Alemania, donde los vencedores juzgaban a los criminales de guerra. Acá, en el mismo país tenía que generarse un poder nuevo, alternativo al poder militar, capaz de juzgar a esa represión ilegal. Y sabía que los equilibrios ahí iban a ser muy complicados porque tampoco estaba tan de acuerdo todo el mundo respecto de qué hacer, digamos, ¿no? El propio peronismo había votado a un candidato que decía que iba a respetar la ley de amnistía de los militares. Ahí parecía haber poca colaboración para el juicio. En ese momento, por lo menos, después el peronismo cambió, digamos, pero en ese momento apoyó, sin discutir demasiado, la cuestión del olvido, digamos, ¿no? Y en el propio radicalismo tampoco había puntos de acuerdo en esto, digamos, ¿no? Él trató de encontrar una vía media, de juzgar a los